¿Vale la pena estudiar diseño gráfico con el auge de la inteligencia artificial? La respuesta rápida es que sí, sin embargo, hay varios peros que tienes que tener en cuenta y que te iré contando en el transcurso de este video. Sé como diseñadora que con la llegada de la inteligencia artificial, muchos trabajos o proyectos que antes nos tomaban muchísimo tiempo, ahora la IA los resuelve en minutos. Por ejemplo, hay aplicaciones que realizan logotipos en segundos, programas que realizan presentaciones de manera eficaz y páginas que te permiten realizar videos de forma rápida. Por eso es que muchos diseñadores se preguntan si vale la pena estudiar diseño gráfico con el auge tan avanzado de la inteligencia artificial. Empiezo por decirte que la IA sí va a reemplazar al diseñador tradicional, pero no va a reemplazar al diseñador que evoluciona, se adapta y que usa la inteligencia artificial a su favor y además piensa de manera estratégica. Dicho en otras palabras, tienes que utilizar la inteligencia artificial como tu amiga y no como tu enemiga. Aunque es cierto que hoy la inteligencia artificial puede hacer muchos procesos que antes eran solo del diseñador, eso no significa que estudiar diseño gráfico no valga la pena. Lo que sí significa es que el perfil de diseñador gráfico debe cambiar. La inteligencia artificial puede reemplazar al diseñador que se queda haciendo solo tareas básicas, pero no va a reemplazar a quien se adapta, usa la IA como una herramienta para potenciar su trabajo y sobre todo a quien piensa de forma analítica. Otro punto importante es que no va a desaparecer esa necesidad de comunicar visualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Los emprendedores, los negocios, los creadores de contenido, todos siguen necesitando transmitir ideas y valores de manera clara, pero sobre todo humana. Y esa conexión humana y sensibilidad estratégica todavía no puede ser replicada por la inteligencia artificial. Sí, una inteligencia artificial hoy puede crear un logotipo en segundos, puede combinar formas, colores y estilos. Pero lo que una IA no puede hacer es profundizar en las verdaderas necesidades del cliente. No puede entender el propósito de una marca, sus valores, su historia, sus emociones. No puede construir un concepto estratégico que conecte de verdad con las personas. La tecnología cambia las herramientas, sí, pero el espíritu de la comunicación sigue siendo humano. Y esa sensibilidad humana sigue siendo una ventaja competitiva enorme para el diseñador que quiera aprovecharla. Y finalmente, este punto es muy importante. Es necesario que como diseñador desarrolles el pensamiento crítico, es decir, entender el problema que hay detrás de cada proyecto, su contexto, identificar las necesidades del cliente. Después que tengas todo esto, es que puedes ofrecer soluciones visuales claras. Cualquiera puede pedirle a una inteligencia artificial que le genere un logotipo, una publicidad o cualquier pieza gráfica. Y sí, la herramienta lo va a hacer, pero lo que no puede hacer sola es entender por qué ese logo debería tener ciertos colores, qué mensaje necesita transmitir o cómo debe ser percibido por el público. Incluso si le das el prompt más detallado del mundo, la IA no va a lograr un resultado verdaderamente acertado sin tu discernimiento. Porque al final, la inteligencia artificial no piensa por sí misma, funciona en base a los datos y las instrucciones que tú le das. Es tu criterio, tu capacidad de análisis y tu pensamiento crítico lo que le da sentido a la herramienta. En otras palabras, la IA necesita de ti para tener dirección. No se trata de competir con la tecnología, sino de entender que tu valor radica en tu mirada, en tu pensamiento crítico, en la toma de decisiones inteligentes y en tu conocimiento. Ahora te voy a compartir mis 3 inteligencias artificiales favoritas que te pueden ayudar en tu proceso creativo. Inteligencia artificial favorita y la que más uso por estar incluida dentro del paquete de Adobe. Es una herramienta de inteligencia artificial generativa que permite crear contenido visual a partir de descripciones de texto. Es una solución que facilita la creación de imágenes, videos, audios y gráficos vectoriales, integrándose con las aplicaciones de Creative Cloud como Photoshop e Illustrator. En el último tiempo han integrado la creación de video a partir de texto, lo que resulta genial si quieres crear, por ejemplo, storyboards animados para presentar ideas. También tienes la posibilidad que antes de producir un video reel, por ejemplo, puedes usar la inteligencia artificial para crear una versión preliminar animada y mostrar cómo se vería en la narrativa visual de una campaña.
Midjourney es un modelo que crea imágenes a partir de texto. Podríamos decir que es una alternativa a otras IAs como Stable Diffusion o DALL-E. Tenemos que tener en cuenta que cada inteligencia artificial que genera imágenes a partir de texto tiene un estilo particular, y en el caso de Midjourney apuesta por crear imágenes bien estructuradas y definidas. Sora es una inteligencia artificial de generación de video desarrollada por OpenAI, que son los mismos que desarrollaron ChatGPT. A partir de un simple texto o prompt puedes generar videos realistas con movimiento fluido, profundidad, coherencia visual y estilo cinematográfico. Si eres diseñador gráfico, puedes usar Sora para generar moodboards animados o visuales para presentaciones, experimentar con estilos artísticos para contenido audiovisual, prototipar ideas o contar historias visuales sin necesidad de saber animar. Si quieres conocer más sobre las tendencias en materia de inteligencia artificial para este 2025, en la cajita de descripción te voy a dejar un link con un video donde hablo de ello. Creo que la verdadera pregunta no es si vale la pena estudiar diseño gráfico con todo el auge de la inteligencia artificial, sino cómo se redefine hoy el diseñador gráfico. Te digo que si eres un diseñador gráfico tradicional que no explora otros terrenos, que no se mantiene actualizado, vas a desaparecer. Creo que la inteligencia artificial no vino a desplazar al diseñador, sino a hacer que éste evolucione. ¿Vale la pena estudiar diseño gráfico? Para mí sí, siempre que lo tomes como una base para construir algo más. La carrera de diseño gráfico no es el final, sino el inicio. Si este video te fue útil, no olvides darle like, así ayudas a que otras personas descubran este contenido. Y si te interesa el mundo de la inteligencia artificial y el diseño gráfico, no olvides suscribirte para ver más contenido como ese. Hasta el próximo video.